Ante todo, muchas gracias por la invitación para comenzar esta actividad del Grupo Oncológico de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Este es nuestro logo, el árbol de la ortopedia, atravesando con un cuchillo tubi el cangrejo que representa la enfermedad contra la cual nosotros todo el tiempo combatimos. Vamos a hacer un enfoque inicial, tratando de determinar el marco teórico de lo que es la enfermedad metastásica, y tenemos que empezar por decir cuál es el origen de esta palabra. Metástasis viene de una palabra de origen griego que significa cambio de lugar, y puede ser el primer síntoma de la enfermedad no diagnosticada o también el estadio más avanzado de la misma. Por frecuencia, el compromiso óseo un 80%, mama y próstata, también tenemos pulmón, riñones, tiroides. Entonces, como dijo el doctor Pardo, las metástasis son las formas más comunes de lesiones óseas malignas. También tenemos que tener en cuenta que todo tumor maligno puede producir metástasis óseas. Las lesiones líticas son lesiones más destructivas, en el cual las células carcinomatosas afectan el hueso a través de un sistema que está esquematizado de una manera muy básica acá, en cual proteasas líticas incrementan la actividad osteoclástica, la actividad osteoclástica incrementa la absorción ósea y se produce el daño óseo. No se olviden que el carcinoma renal y el carcinoma del pulmón son los que producen mayor osteólisis y mayor invasión. En las lesiones escleróticas existe un predominio de la formación ósea sobre la destrucción ósea. Característico, el carcinoma de próstata. Acá tienen ustedes una pelvis con una enfermedad metastásica múltiple prostática. En las lesiones mixtas existe un equilibrio entre la formación ósea y la destrucción ósea, característico de las neoplasias de mama. Existen zonas como en la región acetabular en el cual el compromiso que se produce por la destrucción ósea va a tener implicaciones muy severas, debido a que a través de esta articulación, de esta zona, se va a afectar no solamente la movilidad del miembro, sino también su capacidad de carga. Acá tenemos también un esquema muy básico en el cual vemos que el peso del cuerpo se transfiere a través del hueso periacetabular hacia los miembros inferiores. Los miembros inferiores transfieren la movilidad del cuerpo a través de la cadera hacia el hueso periacetabular. Entonces un daño en esta zona de este circuito va a producir y va a afectar la capacidad funcional. Entonces tenemos acá un compromiso óseo progresivo, va a llevar a un fracaso funcional. El fracaso reconstructivo, es decir, la pérdida de la oportunidad de manejar el compromiso óseo progresivo, va a llevar a un fracaso funcional. ¿Y cómo se caracteriza esto? Por una disminución de o pérdida de la capacidad de cargar peso, dolor cada vez más creciente y una limitación funcional progresiva. Las metástasis óseas pueden asociarse con una serie de sintomatología. Creemos que lo más importante son dolor intenso, fracturas patológicas, síndromes de compresión medular y compromiso de la actividad de la médula ósea roja. En general, estos pacientes van a fallecer por causa del tumor primario o por las complicaciones asociadas. Las metástasis óseas pueden desarrollarse por émbolos neoplásicos, por invasión de vasos linfáticos o por invasión de espacios y tejidos vecinos. Las lesiones más anaplásicas indudablemente van a tener una mayor probabilidad de metastasizar más precozmente. Solamente el 0.01% de la micrometástasis sobrevive, y esto se debe a que tienen que sobrevivir al transporte por la corriente sanguínea, tienen que sobrevivir a las defensas del huésped, tienen que tener capacidad de fijarse al endotelio de vasos distantes, tienen que buscar la manera de obtener su propio suministro sanguíneo y tienen que establecerse además en los tejidos extravasculares. La viabilidad de estas células metastásicas va a depender además de la capacidad de poder secretar factores estimuladores de osteoclastos que puedan producir una destrucción ósea localizada, que permitan una proliferación celular en la zona destruida y que a la vez los lleve a poder establecer un nido metastásico a distancia. Este es un esquema de la Universidad Federal de San Pablo, donde está
un grupo muy interesante en el manejo de tumores. Observen ustedes la distribución de las metástasis y la afectación de los diferentes huesos. ¿Cuáles son las quejas principales de los pacientes con enfermedad metastásica ósea? Principalmente el dolor, la posibilidad de traer una fractura patológica y uno de los puntos muy importantes que es la presencia de fracturas inminentes. Puede haber otros signos, tumefacción, tumor, sensibilidad local. Y también, un poco teniendo en cuenta el trabajo que presentó el colega hace un momento, la elevación de la fosfatasa alcalina puede o no ser observada, sino hasta estadios avanzados. En laboratorio clínico, lo que ustedes ya conocen, hemograma, velocidad de sedimentación, enzimas hepáticas, PSA, fosfatasa alcalina, electroforesis, proteína de Benz-Jones, gammagrafía ósea, que también saben que sirve para determinar si la lesión es única o múltiple, si la lesión es activa o es inactiva, y tenemos que tener en cuenta de que el isótopo rastreador se va a concentrar en mayor cantidad en el hueso neoformado y en el hueso reactivo. Existen falsos negativos, especialmente en lesiones osteolíticas, como linfomas, cáncer renal o lesiones muy pequeñas, y también en las lesiones que son de crecimiento rápido y agresivo debido a que hay poca neoformación ósea. En algunos casos de enfermedad diseminada también va a haber falsos negativos. Los falsos positivos pueden ver ustedes fracturas, estadios posoperatorios, osteotomías, tumores benignos, artritis, infección, enfermedad de Payet o enfermedades de partes blandas. La tomografía computarizada nos va a permitir evaluar el tamaño y la extensión de la lesión, nos va a ayudar principalmente en el planeamiento quirúrgico y nos va a ayudar también a determinar el riesgo de fractura. Acá tienen ustedes, fíjense, esta es una metástasis de un cáncer de tiroides en la escápula, un paciente que operamos con el doctor Saler. Felizmente nos ha ido bastante bien, pero la tomografía nos ayudó mucho para hacer la planificación quirúrgica. La resonancia magnética, ustedes ya conocen, sirve para evaluar partes blandas, compromiso intramedular, la extensión intraósea, extraósea, y nos va a ayudar también a hacer una diferenciación de una recurrencia local de un tejido cicatricial. En el 15 al 30% de los pacientes con enfermedad metastásica ósea, el tumor primario es desconocido. Entonces nosotros debemos tener un esquema lógico de diagnóstico. Primero, para confirmar la sospecha de enfermedad metastásica ósea. Segundo, hacer una biopsia. Y tercero, buscar la localización del tumor primario. Acá tenemos una lesión geográfica y estamos haciendo una biopsia con la aguja de Jamshidi para establecer el diagnóstico. El esquema lógico de estadiamiento es muy simple, es casi lo que seguimos siempre: historia clínica, examen físico general, examen físico de origen por frecuencia, laboratorio, las tomografías, el TEP que le llaman, la resonancia magnética, gammagrafía y el PET-CT. La sobrevida va a depender del tumor primario: mama en promedio de 22 meses, próstata 29 meses, riñón 11 meses, pulmón menor de 2 meses. Una sobrevida global en enfermedad metastásica ósea de aproximadamente 20 meses. El progreso en los tratamientos, en la quimio, en la radioterapia, así como las mejoras de las técnicas quirúrgicas y los implantes quirúrgicos han determinado que en los últimos años una gran mejoría en el tiempo y en la calidad de la sobrevida de los pacientes que son afectados por enfermedad metastásica ósea. ¿Cuáles son los objetivos del manejo clínico? Disminuir el dolor, prevenir las fracturas, mantener la función y principalmente mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son los medios que tenemos para esto? Quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, uso de bifofonatos, tratamiento del dolor. Y la parte que nos interesa mucho a nosotros: ¿cuándo operar? ¿Cuándo vamos a hacer una cirugía con el paciente? Primero, cuando tenemos una mala respuesta al tratamiento conservador. Segundo, cuando existe una destrucción ósea avanzada. Y tercero, cuando la posibilidad de mejoría con tratamiento clínico es mínima. Es decir, cuándo operar o cuándo no operar. En este caso, lo que ustedes pueden ver es un mix de ambos, pero principalmente la idea es que tengamos un esquema de decisión para poder definir claramente cuándo operar o cuándo no operar. ¿Cuándo podemos operar? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la fractura inminente, el score de Middles, compromiso articular extenso o una expectativa de vida
mayor de 3 meses. Este es el score de Mears, publicado en el año 89. Sin embargo, nosotros utilizamos un esquema mucho más simple. Nosotros consideramos que existe riesgo de fractura cuando tenemos un compromiso en extensión del hueso que es mayor a 2 veces el diámetro. Cuando tenemos un compromiso en la cortical del hueso mayor a 1/3 de la circunferencia. Y cuando tenemos un compromiso en el área de sección del hueso mayor al 50%. Es mucho más simple que el de Mears, tal vez no sea tan exacto, pero es muy positivo y nos ayuda mucho a tomar decisiones. En la preparación preoperatoria tenemos que hacer una evaluación general, valorando adecuadamente la extensión local y sistémica de la enfermedad. Hacemos una biopsia previa solo a aquellos casos que no sabemos cuál es el diagnóstico, pero no podemos dejar de evaluar previamente a la cirugía el estado general del paciente. Es decir, tenemos que hacer un trabajo con multiespecialidades, con medicina interna, con oncología, con anestesiología. La evaluación iconográfica, ya lo sabemos, radiografías simples, tomografía espiral multicorte, resonancia magnética, gammagrafía ósea. En el laboratorio tenemos que corregir previamente la anemia, la trombocitopenia, la neutropenia, cuyo objetivo de todo esto es minimizar las complicaciones perioperatorias. ¿Y cuáles son las principales complicaciones perioperatorias? Sangrado, infección y anemia a lo largo. La evaluación de función pulmonar es una recomendación que se hace sobre todo en todos los pacientes que tienen enfermedad metastásica pulmonar. Angiografía y embolización en algunos tumores. Nosotros acostumbramos en las enfermedades metastásicas por cáncer de riñón o cáncer de tiroides a hacer embolización preoperatoria. Y tenemos que operar al paciente dentro de las 24 a 48 horas de realizada la embolización. Tenemos un caso en el cual, por dificultades que hubo con Urbi, no se le hizo la embolización. Entramos con el doctor Chalera a hacer la cirugía de una enfermedad metastásica en húmero y realmente creo que bajamos como unos 3-4 kilos de peso durante la cirugía, porque llegamos a utilizar 13 unidades de sangre durante la cirugía. Fue la única vez que no hicimos embolización y aprendimos que tiene que entrar embolizado el paciente. Existen áreas del esqueleto en los cuales es mucho más complejo el manejo del paciente. Por ejemplo, la zona periacetubular. Voy a tomar algunos puntos nada más para no extendernos mucho. Acá tenemos el Harrington tipo 1, en el cual hay unas lesiones casi erosivas en el fondo del acetábulo y que son relativamente sencillas de manejar, pero también tenemos el Harrington tipo 2, donde ustedes ven una lesión que compromete el fondo del acetábulo, y el Harrington tipo 3, lesiones mucho más extensas, que ya conllevan un grado mucho mayor de dificultad para solucionar el problema, no solamente para la extirpación del área comprometida por la metástasis, sino también para la reconstrucción estructural y funcional del área comprometida. ¿Cuáles son los problemas que se asocian a este tipo de lesiones? Elevada pérdida sanguínea. Se prefiere trabajar con anestesia mixta, es una anestesia regional, con anestesia general, y debe hacerse un control y manejo de volumen y de líquidos durante la cirugía. ¿Qué incisión se utiliza? Un abordaje lateral, una Cohen-Langenbeck modificada. Acá tenemos un Harrington tipo 3, donde la solución, la pueden ver ustedes, fíjense, es bastante compleja: curetaje, cemento y establecer una estructura con clavos para el Steinmann para poder mantener. No solamente queda en esto, muchas veces tenemos que utilizar refuerzos acetabulares, etc. Acá tiene una solución quirúrgica en la cual se ha hecho no solamente la colocación de las barras, sino que también se ha colocado el protector acetabular y una prótesis. En algunos casos, como este, en el cual la destrucción periacetabular es tan grande, se tienen que utilizar medidas mucho más agresivas, como esta prótesis sencilla de montar. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya lo mencionamos: sangrado, lesiones nerviosas, infección, luxación y embolia pulmonar. Algunos avances con relación al manejo de la metástasis periacetabulares o en otras localizaciones, como son la ablación por radiofrecuencia, osteoplastia percutánea, curetaje, Mashaver o metimetraquilato con sin tornillos.
El tratamiento, el objetivo del tratamiento es disminuir el dolor, controlar la enfermedad y conservar la función. Eso está indicada en fijaciones, en el caso del fémur, con clavos femorales, placas y tornillos, más cemento y la utilización de DHS o de ACS en la cemento. Acá tenemos un caso en el cual se le colocó un DCS que fracasó porque el tumor siguió creciendo, se desancló todo y se refracturó el fémur. Que lo pueden observar. Otro punto que es importante es este. Cada vez que se va a hacer una cirugía en ortopedia oncológica, la planificación quirúrgica es fundamental. Acá tenemos como la imagen y con el grupo, especialmente con los residentes, se hace la planificación. Miren. ¿Qué es lo que se hizo? Se retiró el DCS, el cemento óseo, se hizo una osteotomía aficiaria y se colocó una prótesis de revisión TIPSAN, que son las Pentamer, son de origen turco, con las características que ustedes pueden ver ahí. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Conservar la función. Ahora, cuando hay compromiso del cuello femoral o la lesión es muy extensa, no tenemos otra salida que utilizar prótesis de resección o de reconstrucción. Nosotros utilizamos prótesis modulares, hemos usado casi todas. Empezamos usando las PGR de origen italiano, luego utilizamos las prótesis de Fabroni, después hemos utilizado las MDT, hemos utilizado Link y ahora estamos utilizando las Pentamers, que son de origen turco. Eso no se debe a una predilección por una prótesis en especial, sino que las características de los sistemas de compras en nuestro país, sobre todo en el Estado, impiden mantener regularmente un determinado tipo de prótesis y no nos permiten poder hacer un estudio a largo plazo de un determinado tipo de prótesis, pero sí nos han permitido poder comparar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de los diferentes tipos de prótesis que hemos utilizado en estos 30 años. Acá tenemos una enfermedad metastásica del fémur proximal que fue resuelta con una resección del fémur proximal y una colocación de una prótesis PGR, que son de origen italiano, son las primeras modulares que utilizamos acá, y estas prótesis las utilizamos con copas bipolares. Acá tenemos otro caso, esta es una enfermedad metastásica por cáncer de pulmón, donde pueden ver ustedes lo importante que es la planificación. En este caso, por el nivel de compromiso del solo del hueso, sino también de partes blandas, se decidió hacer una resección segmentaria de fémur. Acá ven ustedes, ya se ha resecado el fémur, luego lo que hicimos fue colocar una doble placa, como pueden ver acá, y esto es un poco anecdótico porque siempre tratamos de colocar la doble placa y la placa interna no calzaban los tornillos. Un día con el doctor Fernando Ruiz teníamos las placas en la mano, nos pusimos ahí y vimos que encima de la mesa las dos placas calzaban perfectamente. Entonces nos pusimos a pensar qué era lo que estaba ocurriendo y la solución fue muy sencilla. Lo que ocurría era que hacíamos los orificios tanto proximal como distal con la broca de 3.2. Al hacer con esa broca, los tornillos solo tenían una dirección. Empezamos a hacer la broca de la cortical proximal a la placa con una broca de 4.5 que nos daba un cono de variación angular de 15 grados. Ese cono de 15 grados permite que se ocurra lo que ustedes ven acá, que todos los tornillos calcen perfectamente. Entonces colocamos la placa, colocamos los tornillos con una jeringa de 50, cubrimos el hueso, luego lo forramos con una venda de Smash, se hicieron agujeros y por ahí se inyectó cemento líquido previamente enfriado y este es el resultado, el cemento reemplazado por cemento con doble placa como si fuera una columna de construcción y acá tienen el cemento resecado. La planificación siempre importantísima. Ven ustedes cómo hemos planificado la placa interna, la placa externa, la colocación de los tornillos, los agujeros para inyectar el cemento y el resultado final. Una reducción directa, curetaje borde de fractura, inserción de una placa de SP estrecha, intramedular, una placa de SP ancha, por fuera del hueso, tornillos corticales, apertura ventana ósea y cemento óseo a presión a través de los orificios creados.
Acá tenemos una secuencia que hemos hecho creo hace 2 semanas, si no me equivoco. Fíjense el esquema en la piel de cómo era la fractura patológica. Entramos, colocamos la placa externa, la placa interna, se hizo la reducción, se forra con una venda de Smash. En este caso, debido a la escasez de material, lo que hicimos con el colega residente fue una cámara de bicicleta, la cortamos apropiadamente, la esterilizamos, se forra con la cámara de bicicleta, se asegura con alambre, se inyecta el cemento líquido a través de los orificios y este es el resultado final. La placa fijada a través del hueso con cemento por dentro, doble placa y cemento. Resultado desde el punto de vista estructural muy bueno, desde el punto de vista funcional también. Un método relativamente sencillo, no se necesita mucho material, un poco laborioso tal vez, pero es bastante sencillo. ¿Cuáles son los trucos acá? El orificio pegado a la placa de 4 o 5, el cemento que se va a inyectar tiene que estar previamente refrigerado, y para eso utilizamos nosotros una jeringa de asepto y el émbolo de una jeringa de 50, pero para que pueda empujarlo, lo forramos el émbolo con los dedos de guante, 3 dedos de guante, se coloca el cemento líquido congelado y se inyecta a presión por un agujero que hacemos con una broca de 7 milímetros, que son las que se usan en rodilla. Entonces es un método relativamente sencillo, muy estable. Este método lo aprendimos en San Pablo con Elio Consentino y con Pedro Pericles, y me pareció muy interesante y lo seguimos utilizando hasta ahora. También utilizamos otros métodos, como en este caso la colocación en esta enfermedad metastásica en número de clavos de Steinmann más cemento. Y acá pueden ver ustedes la moderna manera de intercambiar ideas que tienen los colegas en el hospital, ¿no? En vez de gastar saliva, gastan sus teléfonos, todo, pero los tres están hablando del mismo tema, ¿no? Muchas gracias, espero que no se hayan aburrido.